Sean bienvenidos a otra clase más con su profesor Iván LK. El día de hoy hablaremos de cómo obtener los valores de las sucesiones. Primero que nada, tenemos que saber qué es una sucesión. En matemáticas, una sucesión generalmente se refiere a una lista de números que siguen una regla o patrón específico. Pero, ¿cómo obtenemos los valores de este tipo de problemas? Bueno, lo único que tenemos que hacer primero es observar la ecuación que nos están proporcionando. Por ejemplo, en este caso nos proporcionan la ecuación 5x más 2. Para obtener nuestro primer término, lo único que tenemos que hacer es cambiar la x que tenemos aquí por el valor número 1. ¿Ok? Si hacemos eso, vamos a obtener nuestro primer término, como vemos aquí. 5 por 1 más 2. Lo único que hice fue cambiar esta x que teníamos aquí arriba por un 1. Ahí está. 5 por 1 más 2 me da como resultado 7. Este 7 va a ser mi primer término, que si se dan cuenta lo acabo de colocar aquí. Para obtener los demás términos, no tengo por qué estar repitiendo este patrón que tenemos aquí, de estar cambiando la x por el 2 y luego por el 3 y luego por el 4. Lo único que tenemos que hacer para seguir obteniendo los demás valores de la sucesión es simplemente irle sumando al primer término, a este primer término, irle sumando el coeficiente de la ecuación. ¿Cuál es el coeficiente de la ecuación? En este caso es este 5. ¿De dónde salió? De aquí. El coeficiente en este caso es el valor que acompaña a la x. Y para obtenerlo, solamente hay que ver nuestra ecuación que nos están proporcionando. Ahora, una vez mencionado esto, lo único que hay que hacer es ir sumando de 5 en 5. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. 17 más 5, 22. 22 más 5, 27. Y así constantemente podemos ir obteniendo todos los valores correspondientes de nuestra sucesión. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos piden un término en específico? Por ejemplo, nos dicen, yo quiero el valor que se encuentra en la posición 512. Muy bien, lo único que tendríamos que hacer es cambiar la x por 512. En este caso sería 5 por 512 más 2. Y listo. El valor que está en la posición 512 es 2562. ¿Ok? Si les piden algún otro, vamos a decir, en alguna otra posición, por ejemplo, la posición 1024, recuerden, solamente tendrían que cambiar la x por 1024. 5 por 1024 más 2. Y listo. El valor que se encuentra en la posición 1024 es 5122. ¿Ok? Esto que nosotros colocamos aquí en pantalla es para obtener los primeros valores, pero si ustedes quieren un valor en específico, recuerden, solo cambien la x por la posición que están solicitando. ¿Ok? Aquí, ejemplo 2. Miren, en este caso, recuerden, primero vemos nuestra ecuación. Para obtener el primer término solamente tenemos que cambiar la x por 1, como lo que tenemos aquí. Cambiamos la x por 1 y me da 8 por 1 más 5. Entonces, el primer término de mi sucesión vale 13. 8 por 1, 8 más 5 me da 13. ¿Ok? Entonces, este es mi primer término. Recuerden, si yo quiero obtener los primeros términos, lo único que tengo que hacer es sumarle el coeficiente. En este caso, el coeficiente es 8. Recuerden, el coeficiente es el valor que acompaña la x. Entonces, por eso me dice que tengo que ir sumando de 8 en 8. 13 más 8 me da 21. 21 más 8 me da 29. 29 más 8 me da 37. 37 más 8 me da 45 y así constantemente puedo seguir. Ahora, nuevamente, repito, si a ustedes les solicitan una posición en específico, por ejemplo, la posición 215, solo tienen que cambiar esa x por el valor 215. 8 por 215 más 5. Y por ejemplo, el valor que está en la posición 215 es 1725. Y listo, ¿ok? Recuerden, esto es para obtener los primeros valores o las primeras posiciones de una sucesión que les estén proporcionando. Tenemos este, ejemplo número 3. Dice, tengo esta ecuación, 10x menos 3. Recuerden, en este caso puede haber sumas, puede haber restas. En este, por ejemplo, hay una resta y te dice, yo quiero que encuentres los primeros términos. Para encontrar los primeros términos, tengo que cambiar esta x primero por 1, ¿ok? Para encontrar el primer término. Si lo cambio por 1, me va a quedar lo siguiente. 10 por 1, menos 3. Y 10 por 1 me da 10, menos 3 me da 7. Este es mi primer término de mi sucesión, que lo voy a colocar aquí. Este es el primer término, ¿ok? Para obtener los siguientes, lo único que tengo que hacer es ir sumándole el coeficiente, que en este caso vale 10.
Recuerden, el coeficiente es aquel que está al lado de la X, que en este caso es 10, ¿ok? Entonces, el primer término es 7. El segundo término sería 17. 7 más 10, 17. El tercer término sería 27. ¿Por qué? Porque 17 más 10 me da 27. El cuarto término sería 37. El quinto, 47. Y así constantemente para obtener los primeros valores de la sucesión. Solamente se le va sumando de 10 en 10. Y otra vez, por tercera vez, si ustedes quieren encontrar alguna posición en específico, lo único que hay que hacer es cambiar la X por esa posición en específico. Por ejemplo, la posición 714 y listo. Ahí está. El valor que está en la posición 714 es 7137. ¿Vale? Ok, vamos con el ejemplo 4. Igual, en este caso es una resta. Te dice, mira, tengo 9x menos 6. Perfecto. Para encontrar el primer término, lo único que tengo que hacer es cambiar esta x por un 1. Y me va a quedar lo siguiente. 9 por 1 menos 6. 9 por 1 me da 9. Menos 6 me da igual a 3. Entonces, el primer valor o el primer término de mi sucesión es 3. Ahora, lo único que tengo que hacer es ir sumando el valor del coeficiente, que en este caso es 9. Recordemos que es el valor que está al lado de la x. Y me queda lo siguiente. 3 más 9, 12. 12 más 9, 21. 21 más 9, 30. 30 más 9, 39. Y así constantemente. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, vamos con otro caso, otro tipo de casos en el que el valor sea negativo, el valor del coeficiente es negativo, como por ejemplo este que tenemos aquí. Si podemos observar nuestra ecuación, dice menos 2x más 18. Uy, el coeficiente es negativo, pero no pasa nada, no está tan difícil. Observemos lo siguiente. Hagamos lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a cambiar el valor de la x por 1 y nos queda lo siguiente. Menos 2 por 1 más 18. ¿Ok? Entonces, menos 2 por 1 me da menos 2, más 18 me da como resultado 16. Wow. Entonces, mi primer término o mi primer valor es 16. Ahora, recordemos que en este caso nosotros para obtener los primeros valores tomamos el coeficiente de nuestra ecuación. En este caso el coeficiente vale menos 2. Entonces, ahora en vez de ir sumando, nosotros vamos a ir restando, ¿ok? Porque tenemos menos 2 como coeficiente. Entonces sería 16 menos 2, 14. 14 menos 2, 12. 12 menos 2, 10. 10 menos 2, 8. Y así constantemente seguiríamos con los demás valores de nuestra sucesión. Ahora, ¿qué pasa si nos piden un valor en específico en este tipo de sucesión? Por ejemplo, el valor que se encuentra en la posición 415. No pasa nada. Voy a cambiar esta x por 415. Voy a colocar tal cual la ecuación, pero con la x de 415. Sería menos 2 por 415 más 18. Y listo. El valor que se encuentra en la posición 415 es menos 812. ¿Ok? Es exactamente lo mismo si se dan cuenta. No pasa absolutamente nada. Solamente que en este caso en vez de sumar, vamos restando. Otro ejemplo con resta para que entendamos a la perfección esto. Miren, en este caso tenemos menos 5x más 60. ¿Ok? Entiendan, en este caso dijimos que para obtener el primer término, lo único que hay que hacer es cambiar la x por 1. Y en este caso, si hago eso, me quedaría menos 5 por 1 más 60. Menos 5 por 1 me da menos 5, más 60 me da como resultado 55. Este sería mi primer valor o mi primer término. Y recuerden, para obtener los primeros siguientes, lo único que tengo que hacer en este caso es ir agregando o ir sumando el valor del coeficiente, que en este caso es menos 5. Entonces, como el coeficiente es menos 5, voy a ir restando menos 5. Puedes decir sumando, restando menos 5. En este caso sería 55 menos 5, 50. 50 menos 5, 45. 45 menos 5, 40. 40 menos 5, 35. Y podemos continuar así constantemente. ¿Ok? Y recuerden, si les piden un valor en específico, solamente cambian el valor de la X por ese valor en específico. Vamos a poner otro ejemplo, en este caso, por ejemplo, el término 2000. Vámonos a lo grande. 2000 sería menos 5 por 2000 o más 60. ¿Vale? Más 60. Entonces, el valor que se encuentra en la posición 2000 es menos 9940. ¿Ok? Es muy común esto en los exámenes, en los libros, que les pidan el valor de una posición en específico. Solamente tienen que cambiar esa X
por el valor, por la posición que están solicitando, ¿sale? Por el valor de la posición que están solicitando. ¿Ok? Vamos con un siguiente ejercicio. En este caso, como pueden observar, es muy parecido al anterior. Tenemos nuestra ecuación, menos 4x más 2. Y lo único que tenemos que hacer para obtener el primer término o el primer valor, recuerden, es cambiar la x por 1. Si hago esto, me queda menos 4 por 1 más 2. Menos 4 por 1 me da menos 4 más 2 me da menos 2 como resultado. Este es mi primer término, menos 2. Aquí está. Entonces, para obtener los primeros términos, recuerden, lo único que tengo que ir haciendo es ir agregando el coeficiente. En este caso, el coeficiente vale menos 4. ¿Qué es lo que decimos aquí? El coeficiente vale menos 4. Entonces, voy a ir restando menos 4. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6, menos 4, menos 10. Menos 10, menos 4, menos 14. Menos 14, menos 4, menos 18. Y así continuamos constantemente. ¿Ok? Recuerden, si les piden un término en específico, solamente cambien el valor de la X por la posición o el término que están solicitando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a nuestro último ejemplo. En este último ejemplo, nuestra ecuación tiene tanto valores negativos en el coeficiente y al mismo tiempo tenemos otro valor negativo, ¿vale? En nuestra constante, que este valor sería nuestra constante. Tenemos un valor negativo en el coeficiente y en nuestra constante. Ok. ¿Y cambian algo? No. De hecho, es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer para encontrar nuestro primer término es cambiar la x por 1, como lo hemos hecho en los 7 ejemplos anteriores. Si hacemos eso, nos queda menos 10 por 1, menos 20. Menos 10 por 1 me da menos 10. Menos 20 me da menos 30. Aquí está. Ese es mi primer término o mi primer valor, el cual va aquí. ¿Ok? Menos 30. Ahora, recuerden, tienen que observar su coeficiente. El coeficiente es el valor que acompaña a la x. Este. Y para obtener los demás valores, solamente van a tener que ir agregando de menos 10 en menos 10. Entonces, mi primer término es menos 30. Menos 10, menos 40. Menos 10, menos 50. Menos 10, menos 60. Menos 10, menos 70. Y así constantemente continuamos hasta donde nosotros queramos. Y recuerden, si piden una posición en específico, lo único que hay que hacer es cambiar esa X por esa posición en específico que nos están pidiendo. Por ejemplo, menos 10 por, supongamos, un valor grande, 5,000, que no es tan grande, sí, pero bueno, 5,000 menos 20. ¿Qué valor está en la posición 5,000? El valor que está en la posición 5,000 es menos 50,020. Algo con sentido, ¿ok? Es muy sencillo este tipo de ejercicios son muy fáciles. Tal vez en nuestro principio, como vamos iniciando, se nos complique un poquito, pero si se dan cuenta es muy metódico. Sigue una regla en específico y obtener los resultados es muy fácil. Y bueno, esto sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que si necesitan la presentación, la voy a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo, para que la puedan descargar vía Dropbox. ¿Vale? Se despide de ustedes su profesor Iván Elcam. Nos vemos. Hasta la próxima.